ser humano no es solamente agua, calcio, hierro, grasas, lo que fuera, es mucho más que eso y es lo que de alguna manera moviliza el cuerpo. Como que el cuerpo de alguna manera está vinculado de una manera muy estrecha y sustancial con las dimensiones psíquicas y con las dimensiones mentales. De ese punto de vista, yo diría que para los profesionales de la actividad física sería muy importante que en los programas de estudio, cuando se habla de temas de fisiología o lo que fuera, que son temas que se estudian con tanto mayor detenimiento que una facultad de ingeniería, tuvieran en cuenta la relación que el cuerpo humano tiene con el trabajo. Y me parece que eso es importante porque cuando hay ese desequilibrio entre las demandas de alguna manera del trabajo, las exigencias que impone el trabajo y las capacidades de resistencia que tiene el trabajador, ya sea por su cuerpo, sus actividades psíquicas y mentales, eso provoca, como habíamos dicho, dolor físico, que es un anuncio de que puede venir después una enfermedad, y también un sufrimiento muy fuerte. Y bueno, entonces el problema es cómo hacer para que el trabajo humano de alguna manera movilice obviamente el cuerpo y estas otras dos dimensiones, y que al mismo tiempo que hay un sufrimiento, porque es el esfuerzo que requiere el trabajo humano, también sea fuente de satisfacción. Así que si el trabajo se hace en buenas condiciones de trabajo, puede significar un desafío para la persona, por lo tanto un estímulo para trabajar, y no va a ver el trabajo como un castigo, una maldición divina de alguna manera, sino como una fuente de desarrollo personal. Y el trabajo, visto así, de alguna manera encontraría un sentido y los trabajadores tendrían una mayor conciencia del aporte que ellos hacen a la vida social, porque están fabricando productos o brindando servicios, procesando información, que es lo que la sociedad necesita para poder desarrollarse de una manera adecuada. Muchas veces, la forma de hacer frente a los problemas me parece que a veces no es la adecuada. Por ejemplo, muchas veces cuando hay un problema, una carga psíquica o una carga mental fuerte, consecuencia del trabajo, para hacer frente al problema lo que se hace se da una medicación o se le aconseja a la persona de consultar a un psicólogo. El problema es más complejo porque hay que cambiar la organización del trabajo, es decir que estos problemas no se calman con ansiolíticos, ni con somníferos, ni con vitaminas, ni cosas por el estilo. El problema es que está en la forma en que está organizado el trabajo. Eso requiere un conocimiento, digamos, que lo conocen los médicos del trabajo y también la gente que hace ergonomía, que me parece que es una disciplina a la cual habría que darle mucha importancia, es decir, de qué manera adecuar el trabajo, los medios de trabajo, las herramientas, lo que fuera, al trabajador, porque por lo general lo que ocurre es lo inverso, es decir, que el trabajador tiene que adecuarse y eso requiere un esfuerzo adicional, una fatiga adicional y por lo tanto puede haber sufrimiento y al mismo tiempo algún problema de salud. Lo que sí que hasta ahora la ergonomía es utilizada por los empresarios para que los trabajadores hagan esfuerzos pero que no se perjudique la salud y para que el trabajo se haga en condiciones más confortables. Pero hasta ahora, en mi opinión, ha habido poco esfuerzo de la ergonomía para tratar de intervenir, para hacer que la actividad física no provoque un daño al cuerpo humano. Pero eso es de alguna manera una actividad pendiente y sería bueno que en algún momento dado ese tema fuera objeto de reflexión en las reuniones de REDAF. El problema es que la inactividad no es buena para el ser humano, es decir, el ser humano está hecho para estar en actividad, de modo que verse privado de actividad es algo que daña la salud. Y al mismo tiempo una sobreexcitación, sobredemanda provoca un deterioro del cuerpo humano que en el enfoque que estamos dando muchas veces cuando hacemos economía del trabajo o lo que fuera, estamos viendo ahí que hay un envejecimiento prematuro. Si las personas cuyo cuerpo está solicitado en exceso envejecen más rápido que otros y al mismo tiempo eso reduce su esperanza de vida. Como que
digamos, el cuerpo, el sostén de nuestra vida, pero se va deteriorando si el trabajo está sobredimensionado y hace una exigencia muy grande de esfuerzo, de posturas y de gestos, como que el trabajo entonces se convierte así en un factor dañino para la salud, porque no se lo regula y porque no se usa la ergonomía y porque de alguna manera se exige a los trabajadores cada vez más que intensifique su trabajo. Y esto es importante porque en la sociedad actual, después de la crisis económica de los años 70 y esta crisis que estamos viviendo ahora, el capitalismo de alguna manera se está reconvirtiendo y trata de lograr el máximo de rendimiento por parte de las personas. Entonces el trabajo es cada vez más intenso y un trabajo intenso que desborda el horario de trabajo normal. Y por lo general, sobre todo incluso los mandos medios, gerentes, de lo que fuera, todos llevan trabajo para hacer en su casa y con los nuevos medios electrónicos, básicamente todos están respondiendo llamadas, preparando trabajos en su casa, lo que fuera, o llevando su computadora, su iPad. Básicamente, hoy día el límite entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo básicamente desaparece y hay cada vez más trabajo que se lleva a domicilio. Y muchas veces algunos de los problemas más importantes del trabajo los resolvemos mientras dormimos. Básicamente hay muchos problemas que se resuelven durmiendo, así que durante el momento del sueño la persona en lugar de estar reposada está también resolviendo, está trabajando, está resolviendo problemas. El problema es que el dolor de alguna manera puede acompañar al trabajo cuando el esfuerzo supera las capacidades de la persona o la intensidad del trabajo es muy elevada o es un trabajo permanente que no da respiro y no da posibilidades de recuperación. Entonces, el dolor y el sufrimiento ya tiene que ver con una dimensión más bien psíquica, es decir, sobre todo en la situación del trabajador que no puede hacer frente a las demandas, digamos, que se le presentan. Así que normalmente hay esta situación de estrés, ¿no? Digamos, cuando estamos haciendo frente a un acontecimiento que provoca un riesgo, hay una movilización del cuerpo, psíquica, mental y de los comportamientos para poder hacer frente a ese riesgo. Cuando no tenemos suerte o no tenemos la posibilidad de hacer frente a ese riesgo, eso provoca el sufrimiento y ese sufrimiento luego también se somatiza. Como que es importante esto que usted señala porque es esta relación tan profunda y sustancial entre el cuerpo humano y sus dimensiones psíquicas y mentales. Bueno, yo diría que uno de los niveles es básicamente lo que se llaman los estudios de medicina, porque paradójicamente cuando en medicina se estudia la fisiología del cuerpo humano, nunca toman como punto de referencia a un trabajador, siempre piensan en el atleta y básicamente los músculos, pero perfectamente podrían pensar en el trabajador como objeto de estudio. El resultado es que después de estar 6 años en la facultad y de hacer 2 años de residencia, si alguien se interesa, algún médico se interesa en la problemática de la salud en el trabajo, tiene que hacer un curso de posgrado. Lo mismo ocurre con los ingenieros, que estudian durante los 5 años de estudio de qué manera organizar el trabajo para sacarle el mayor fruto a ese trabajo, pero cuando descubren que el cuerpo humano es mucho más complejo y que el trabajo puede provocar riesgos, enfermedades, accidentes, tienen que hacer un curso de posgrado en ingeniería laboral o de técnicos en higiene y seguridad para introducir esta perspectiva. Como que hay mucho por hacer, y yo diría que no conozco los planes de estudio de los profesores de educación física, pero se me ocurre que todavía esto ahí es muy escaso y que no vendría mal, de alguna manera, porque muchas actividades deportivas tendrían que tomar en cuenta estos aspectos. Yo pienso ahora, se me ocurre en este momento, el tamaño o la forma que adopta una bicicleta. De alguna manera ahí un ergónomo podría perfectamente ayudar a que el esfuerzo fuera menos penoso y el rendimiento fuera mayor. Como que la ergonomía tiene un papel muy importante en la actividad laboral seguro, pero también en la actividad deportiva.
Bueno, primero, digamos, en la diagramación de los edificios, ¿no? Que básicamente se construye un edificio y después que está construido aparece que faltaba la salida de emergencia o que no hay una rampa para los minusválidos. Normalmente eso se hace siempre después. Bueno, ¿por qué los ergónomos, los arquitectos e ingenieros no tienen incorporado esta dimensión? Como que eso me parece que sería importante. Y luego el tema de la formación. Es decir, que normalmente en la inducción a los jóvenes trabajadores cuando entran en un nuevo trabajo, una obligación del empresario es de señalarle cuáles son los riesgos con los cuales va a tener que coexistir y cuáles son las medidas de prevención.